Buenas tardes, mi nombre es Vicente Badenes, soy profesor investigador en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Comunicación, y a continuación, para el Congreso Internacional Tendencia de Investigación en Comunicación TICOM de mayo de 2024, voy a presentar el estudio que hemos realizado la doctora Julinda Molares Cardoso y yo mismo, Vicente Badenes Pla. Lleva por título La inversión en medios convencionales de las campañas de publicidad institucional del Gobierno de España. Cuando hablamos del Gobierno de España nos referimos a la administración pública, en concreto al conjunto de ministerios que gestionan el día a día de la administración pública, incluyendo la presidencia del Gobierno. Si hacemos un extracto de los ministerios que hay en la actualidad, incluiría epígrafes como Justicia, Defensa, Hacienda Pública, Interior. En definitiva, son ministerios que, en función del color político y de la decisión de la presidencia del gobierno de turno, aumentan o disminuyen, pero básicamente recogen las competencias y las gestiones del día a día de la administración pública. En cuanto a la inversión en publicidad, hay que destacar que el Gobierno de España es, desde ya hace muchos años, más de 2 décadas, con los registros auditados, el principal anunciante de España. Si vemos en esta gráfica, aquí se incluyen las inversiones tanto de publicidad institucional y campañas comerciales de empresas del Gobierno, que es una distinción importante que ahora matizaremos, es de largo. Si vemos sería la curva naranja, comparada con la inversión del principal anunciante ese año en el mercado privado, vemos que supera con creces desde el año 2007 a los últimos registros disponibles, que son del año 2022. O sea, la diferencia en algunos casos es abismal y solo en el 2013 se acerca. Si vemos, por ejemplo, el año 2007, 173 millones sería la inversión, por ejemplo, de Grupo Telefónica, y el Gobierno de España serían 368 millones. Y si nos referimos al último año del que hay registro, en el año 2022, estos 71 millones de euros aproximadamente corresponderían al principal anunciante de ese año, que es L'Oréal, y el Gobierno de España, toda la inversión acumulada, sería de 270 millones de euros. Con lo cual, es relevante analizar la actividad publicitaria del Gobierno. En este caso, el enfoque que vamos a seguir es analizar su inversión por medios. Acabamos de hacer una referencia a las empresas del Gobierno. Bueno, las empresas del Gobierno, para que veamos unos ejemplos conocidos, pueden ser Correos, DGT, AENA, Lotería y Apuestas del Estado, Renfe, y cada una de ellas por sí puede ser uno de los principales anunciantes en el mercado privado. De hecho, Lotería y Apuestas del Estado, en las licitaciones, presenta campañas con unas inversiones muy por encima del mercado privado. Pero vamos a poner el foco en el estudio. El estudio que realizamos y presentamos a continuación se centra en la publicidad institucional. ¿Por qué no pone el foco también en la publicidad comercial, ya que hemos indicado que es importante esa inversión también agregada? Bueno, pues porque la Ley General de Publicidad, que regula los aspectos de publicidad institucional, en su artículo 1.2 señala que no se incluyen datos desagregados de las campañas industriales, comerciales o mercantiles. Con lo cual pondremos el foco en las campañas de publicidad institucional en un periodo de análisis que va de 2006 a 2022, o sea, más de década y media, y con el foco en la inversión en medios convencionales de la publicidad institucional del Gobierno de España. ¿A qué nos referimos con medios convencionales? Pues a televisión, internet, radio, exterior, diarios, revistas incluyendo suplementos y cine. Vale. La ley que regula la publicidad y comunicación institucional es la Ley 95/2005. Es una ley que se aprobó para dar principalmente transparencia y publicidad, valga la redundancia, a las campañas que realiza el Gobierno. Se aprobó de manera consensuada y una de las cosas que refleja la ley es la necesidad de fijar un plan de inversiones, que sería esta parte de aquí, plan de publicidad y comunicación institucional, que es una declaración de intenciones de lo que el Gobierno va a invertir el siguiente año. O sea, en este caso, el plan de 2018, pues en diciembre aproximadamente de 2017, el Gobierno tiene que hacer una declaración de intenciones de cómo va a invertir en publicidad. Y la ley obliga a posteriori a hacer un informe de la publicidad realizada en ese año. Y sería este caso el informe de publicidad y comunicación institucional, que es a posteriori. En este caso está basado en inversiones reales. Estas son previsiones, declaración de intenciones, estas son realidades. En el informe anual,
que es uno de los documentos que tomamos como referencia para este análisis, se refleja, aquí he hecho una captura de la parte del informe donde se refleja las herramientas de comunicación utilizadas, los medios utilizados en cada una de las campañas de cada uno de los ministerios. Entonces, analizando cada uno de los informes desde el año 2006 a 2022, se ha extraído el porcentaje de inversión en medios de cada una de las actuaciones del gobierno en los años analizados. Por otro lado, esa inversión en publicidad institucional se va a comparar con la inversión en el mercado de ese mismo año. ¿Y qué se toma como referencia? Bueno, pues los datos de inversión de InfoAdex. InfoAdex es, desde el año 94, la fuente de referencia en el mercado publicitario para analizar la actividad publicitaria, tanto a nivel cuantitativo, con inversiones, principalmente a nivel cuantitativo, pero también a nivel cualitativo, con datos y extractos de campañas. En el caso de InfoAdex, analiza la inversión publicitaria en el mercado a distintos niveles de segregación. Parte de sectores, analizando 23 de ellos, luego los divide en categorías, que llegan a ser 232, desagrega con más detalle en 1.458 productos y llega a analizar la inversión publicitaria de cerca de 60.000 marcas. Aquí tenemos el dato, con lo cual es una fuente muy interesante para ver las pautas de inversión, en este caso del mercado privado. Pues desde L'Oréal y Telefónica a García Vaquero, pasando por Geox, por citar marcas de distintas tipologías y sectores. Entonces, esa información se publica cada año aproximadamente en marzo. Analiza la inversión realizada el año anterior. Este sería pues, el ejemplo de la inversión publicitaria. Bueno, pues por tomar en el mismo año que hemos visto en el informe de publicidad, pues el 2018, este sería el estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España ese año. Entonces, ese estudio presenta un nivel de desagregación de bueno, pues la inversión por medios, en este caso analizando la inversión del año en curso y comparada con la inversión de los años anteriores para ver la evolución. Asimismo, incluye esta tarta, este share de inversión, que es el que hemos utilizado en el estudio para ver la inversión en medios. Aquí sería bueno, pues un 33,7% de inversión en el medio tele, un 38,6% en digital y va a ser la referencia con la que compararemos la inversión en medios del Gobierno de España para ver en qué medida se sigue una pauta similar o no. Aquí tenemos la tabla analizando desde el año 2006 al 2022 la inversión de cada uno de los anunciantes, Gobierno de España y el conjunto del mercado de InfoAdex, o sea, la media de inversión de cada uno de los años, y por medios, la tele, la radio, prensa, revistas, y aquí se incluyen también suplementos, internet, exterior y cine. Entonces, de esta manera comparada, lo que se ha hecho en la investigación, más en profundidad que lo que podamos ver en este vídeo introductorio, es analizar las pautas de inversión por años. Entonces, esta tabla de aquí, referida al medio de televisión, se correspondería con la evolución del medio tele, la inversión en publicidad del medio tele, tanto del gobierno como de InfoAdex, desde 2006 a 2022. La pauta en azulito con puntos azul celeste sería InfoAdex en todos los casos y la pauta en negro uniforme, la línea negra, sería la del gobierno. Entonces vemos bueno, pues que el gobierno, en este caso en el medio tele, sigue una pauta más o menos parecida, pero en muchos casos por debajo de la inversión en el medio tele del mercado, siendo la tele uno de los medios que más cobertura aporta. En el caso del medio digital, sigue una pauta muy parecida, insisto, línea negra sería InfoAdex, la línea punteada en azul celeste sería InfoAdex. Entonces vemos que sigue una pauta parecida, pero ¿qué ocurre? Que la inversión digital del gobierno está siempre por debajo del medio digital. La inversión es creciente, es el medio de referencia, tanto en cobertura como en inversión, pero el gobierno de España curiosamente está por debajo y bueno, con unos porcentajes en algunos casos importantes. Aquí tenemos el detalle numérico por si quieren ver exactamente el gap que hay entre la inversión entre unos y otros. En el caso del medio radio, la pauta que sigue el gobierno de España es totalmente distinta de la pauta que sigue el mercado. Vemos que en el caso del mercado privado, que mide InfoAdex, es una pauta uniforme que ronda aproximadamente el 9-10%, y vemos que en el caso de la radio siempre está por encima y está totalmente desproporcionado respecto de la pauta del gobierno.
respecto de la pauta del mercado. O sea, en este caso, el gobierno invierte muy por encima del mercado en el medio radio. Si analizamos el medio exterior, bueno, pues siguen una pauta que al principio es uniforme, luego la inversión del gobierno es descendente comparada con la inversión del mercado privado, y desde el año 2016 se ha disparado. Y curiosamente se ha disparado incluyendo los años de pandemia, los años en los que había una movilidad reducida. Entonces, esto es un elemento también que consideramos importante analizar y que analizaremos más en detalle en el artículo ad hoc. En cuanto a los diarios, la inversión en diarios en el periodo analizado 2006-2022 sigue una pauta uniforme, pero con picos. Es descendente, o sea que refleja también el grado de influencia descendente del medio prensa, y aunque la pauta es pareja, sí que presenta altibajos. Altibajos en el caso del gobierno por encima de la inversión en 2013 y 14, por debajo en 18, por encima otra vez años 19 y 20. O sea, es una pauta similar, pero con altibajos. En el caso del medio revistas también es otro medio en el que el gobierno sigue una pauta totalmente atípica. Si la pauta del mercado es descendente progresivamente, en el caso del gobierno siempre está por debajo y únicamente se ha acercado a la pauta de inversión del mercado en los últimos años, a partir del año 2020. Con lo cual, en este caso, sigue una pauta totalmente distinta. Y en cuanto al medio cine, bueno, pues podemos hacer unas reflexiones parecidas al medio exterior. La pauta del mercado es uniforme, o sea, es un medio que en, la inversión es reducida, también su cobertura, la cobertura que aporta es muy reducida, y bueno, pues es acorde también a la caída de su influencia, fruto de la competencia de plataformas OTT, televisión digital, etcétera. Pero vemos que la pauta de inversión, en el caso del gobierno, está muy por encima de la pauta del mercado. Luego cae en picado, vuelve a subir, o sea, no hay un criterio claro de inversión. Aquí es el caso más representativo de altibajos en la inversión. Entonces, todo esto nos lleva a hacer una serie de conclusiones generales al hilo de esta investigación, conclusiones que se verán más en detalle en insisto, la investigación en papel, en el artículo. Entonces podemos decir que la inversión por medio del gobierno de España no sigue en generar una pauta similar a la del mercado privado que analiza InfoAdex. En algunos casos, como en el medio de televisión, digital o diarios, porque la inversión está por encima o por debajo de la pauta general, y concretamente en el caso del medio Internet, siendo el medio clave desde hace unos años, su inversión está muy por debajo de la media, aunque de manera creciente en los últimos años, cosa que es curiosa teniendo en cuenta que la influencia del medio digital es creciente cada año desde el año 2006, ¿no? O sea, entonces no tendría mucho sentido. Y en otros casos, como radio, exterior, cine o revistas, porque la inversión no sigue en absoluto una pauta clara con importantes saltos en el tiempo, con altibajos. Los casos más destacados han sido los que hemos citado de radio, cine, exterior y revistas. Y por último, algunas conclusiones y algunas reflexiones a futuro e intuiciones, no con certezas, serían las siguientes. A pesar de que la ley 95/2005 aboga por la transparencia, la información aportada por el informe no es suficiente para conocer los criterios objetivos que hay detrás de la inversión en medios del gobierno. Por ejemplo, no tenemos detalle de la inversión por soportes concretos, o sea, cuál es la inversión concreta en cada diario, cadena o emisora, y, por ejemplo, cuánto es la inversión en el diario El País, en el diario El Mundo o ABC, la cadena Telecinco o A3 o la televisión gallega, o la emisora COPE, SER o Máxima FM. Podemos preguntarnos si priman KPIs como cobertura, audiencia, frecuencia, afinidad o prestigio, o si por el contrario podemos pensar que la opacidad y la no existencia de un criterio claro podrían ser indicio de aspectos como discrecionalidad, financiación encubierta, pago de favores a prensa amiga, arbitrariedad al no primar un criterio objetivo, clientelismo, pago como intercambio de favores, inversión en medios como pago de una cobertura informática favorable o de ocultar informaciones y, en definitiva, de propaganda política. Esto es realmente difícil de auditar con los datos que aporta el informe, pero sí que podemos determinar que, por lo menos a nivel concreto de la pauta de inversión en medios, no sigue una pauta en algunos aspectos de manera muy diferencial con respecto a la inversión que audita InfoAdex referida al mercado privado.
Por todo ello, invitamos a la lectura de la investigación más en detalle para conocer en profundidad las conclusiones analizadas. Muchas gracias y un cordial saludo.